Bueno, vamos a partir haciendo ejercitación del modelo de lo que es dependencia funcional y normalización con los ejercicios de la práctica que tenemos de modelo de datos. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Va identificando de una narrativa los atributos que va encontrando. Y, como acá hay reglas, las dependencias funcionales que surgen de esas reglas. Entonces, si ustedes me dicen, yo voy escribiendo acá cuáles son los atributos que hay, digamos, dentro de esta narrativa. La idea es plantear el esquema de relación. Entonces, si yo planteaba un esquema de relación, ese esquema de relación tenía un nombre, vamos a ponerle proyectos de ingeniería, ¿sí? Y tenía siempre definido un conjunto de atributos sobre los que se basaba. Entonces vamos a poner que T, ese conjunto de atributos, es, y ustedes me dicen, ¿qué atributos ven acá? Quiero que Número de proyecto. número de proyecto. Bien. ¿Qué más? El legajo. Vamos a tratar de ir, digamos, en orden. Ahí dicen los proyectos que tienen con un número correlativo, que sería el número de proyecto, tienen una descripción. ¿Se podría hablar de que hay una descripción de proyecto? Sí. Descripción, fecha de inicio y fecha fin. Fecha, inicio del proyecto. Fecha, fin del proyecto. ¿Qué más? ¿Qué más ven? El número de etapa. Bien. El número de etapa. ¿Qué más? El detalle de la etapa. Detalle de la etapa. ¿Qué más? Las fechas tentativas. La fecha de inicio de la etapa, esa. Y fin también. Hay una tentativa, espera. Fecha de fin. Ah, la fecha de fin tentativa, ahí está. Tentativa de la etapa. Son 3 fechas. ¿Qué más? Y la fecha de fin real. La fecha de fin real. La observación. La observación. Sí. ¿Qué más hay? Lo voy poniendo así porque, digamos, esta era la primera regla. Los atributos que están en la primera línea son los de la primera regla. La segunda línea son de la segunda regla. Por la duda, si después me como alguno. Y la de la tercera línea, vamos a la tercera regla. ¿Qué Número de tenemos? legajo. El legajo del empleado. Apellido, nombres. Apellido, nombres, dirección. Vamos a copiar. Teléfono, fecha y edad. Todo eso. Sí. Profe, sí. Una consulta. En estos casos, ¿cómo sería? Porque ahí dice nombres, pero si fuera multievaluado. ¿Compuesto? Más que multievaluado. Sí. Sí. Si fuese compuesto, igual, apellido y nombre, si te gusta más. Lo separo, digamos. Lo abro si fuera el caso. Acá yo lo puse como dos atributos separados, apellido y nombres. ¿Sí? Sí. Pero vos podés ponerlo, depende del contexto, lo podés poner los dos juntos. Lo que tiene, a ver, cuando yo trabajo con un atributo compuesto, el problema que tiene eso es que el usuario va a cargar como se le ocurra eso. Entonces, en lugar de poner apellido y nombre, seguro que pone Joaquín González, en lugar de González Joaquín. Y después nosotros necesitamos o el nombre o el apellido y no sabemos cuál es. Ese es el problema que tiene utilizar atributos compuestos y dejarlo todo junto. Entonces, si no tenemos problema con eso, dejamos todo el atributo en uno solo.
Si no, no nos va a molestar. Y si no, lo separamos, apellido, como en este caso, nombre. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Porque Gracias. obligarlo al como es, usuario que te ponga una coma, apellido, coma, nombre, como para uno separar, es bastante complicadito, ¿eh? Bien. Hasta ahí tenemos los atributos. Parece que no hay más atributos acá. Sí hay más atributos. Falta. No, número de etapa está. Hay como algunos atributos que surgen de otra cosa, que surgen de cuando este empleado Falta empieza la a fecha trabajar, de inicio y fecha de fin que de es los una fecha de proyectos, inicio, pero que es proyecto fecha de empleado. inicio de un empleado, o sea, de ese legajo, en un proyecto. Sí. ¿Sí? Y después también está la fecha de fin, ¿sí? Del legajo del proyecto. Como para poner otro nombre, porque ya tenemos fecha de inicio un montón, ¿sí? Bueno, vamos a tratar de analizar cuáles son las dependencias funcionales acá. Y esas están en las reglas. A ver, recordemos, las dependencias funcionales se escribían. Vamos a poner acá arriba. Dependencias funcionales. Que decía que un conjunto de atributos X determina a un conjunto de atributos Y. ¿Sí? Diríamos así. Un conjunto de atributos X determina un conjunto de atributos Y. ¿Cómo se llamaba ese conjunto de atributos X? Determinante. El determinante. Y el Y, Determinado. 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 Y había una condición. X determinaba a un conjunto de ese Y, que era ¿qué? Es singular, es único. El determinado, por cada valor de X, existe un único valor de Y. ¿Era el concepto de qué? ¿Relacionado con qué? ¿De? Clave primaria. De clave primaria. Era muy parecido al concepto de clave primaria. Está donde decíamos que un atributo conjunto de atributos determinada unívocamente, ¿sí? Una instancia, que sería el conjunto de atributos, ¿sí? El conjunto de valores para esos atributos de I. Que en este caso nosotros hablábamos de registro o hablábamos de instancia. Bien, entonces, vamos a ver si algo de eso hay acá, algo de esas dependencias funcionales hay acá, que podamos marcar y entonces completamos este esquema de relación. Dependencias funcionales, que veamos de acá. ¿Cuáles serían? Vamos a la regla El 1. número, Dice, los proyectos están identificados por un número correlativo. Se quedado un número de proyecto. ¿Qué encontramos? la descripción y las fechas. Perfecto, encontramos la descripción del proyecto, la fecha de inicio y la fecha de fin. Sí. ¿Puede ser? Bueno, ahí tenemos una dependencia funcional. ¿Vamos a otra? A la 2. Dice, cada proyecto se compone de una o más etapas que se determinan una vez iniciado el proyecto. Las etapas se enumeran correlativamente por proyecto. ¿Qué me está diciendo eso? Que un número de etapa, Etapa depende del proyecto. Que la etapa se va a enumerar correlativamente dentro del proyecto. Pero yo puedo decir que un número, como tengo acá arriba esta dependencia funcional, que el número de proyecto me determina un número de etapa. ¿Puedo decir eso? ¿Puedo poner no. acá número de No. etapa? No, no. No. ¿Por qué no puedo ponerlo acá? ¿Por qué no lo puedo poner? Porque no me determina el número de proyecto, el número de etapa.
Es al revés. El número de etapas me determina el número de proyecto. Tampoco. ¿Tampoco? Y ¿Qué no, porque dice que transitividad? las etapas se numeran correlativamente por proyecto. O sea que el proyecto, si yo pusiera así, vos decís que yo haga esto, mira. Entonces, el número de etapa 1, ¿me dice a qué proyecto pertenece? Ah, no, está bien. Ah, En No, realidad no. son independientes. O sea, no, justamente son dependientes. ¿El pero, número de o etapa sea, de qué depende? o sea, con un proyecto, ¿cómo calculas de qué etapa Bueno, está? vamos por partes. Yo no podía poner acá, ¿sí? Esto, número de etapa acá, porque un proyecto tiene muchas etapas. Entonces no estaría respondiendo a esa norma que decía que un determinante me daba un único determinado, porque número de proyectos hay un montón. Ahora, yo podría decir que con un número de proyecto y un número de etapa obtengo todos los datos de una etapa. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Puedo decir eso? Sí. Sí puedo decir eso. Y ahí tengo un determinante que tiene más de un atributo. Tiene el número de proyectos. Yo tengo que conocer, para poder ir a la etapa, que se trate el número de proyecto y el número de etapa. Porque me decía, número de etapa es correlativo dentro del proyecto, o sea que yo voy a tener el proyecto A, y adentro voy a tener el número de etapa 1, 2, 3, 4. O el proyecto Ujú. 1 y el número de etapa 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces ahí tengo un determinante que tiene más de un atributo. ¿Vamos a la tercera regla? ¿Hay alguna dependencia Legajo. funcional ahí? Legajo. ¿El legajo qué? Determina el apellido, El nombre, dirección. legajo determina el apellido, el nombre, la dirección, el teléfono, el correo electrónico, la fecha de natividad. ¿Determina la edad? No. No. Se habría que calcularlo. Yo para poder determinar la edad, ¿qué necesito? ¿El legajo y qué más? La fecha de nacimiento. Fecha de ¿Y la fecha de? Nacimiento. nacimiento. No, porque con el legajo La tengo fecha del día. La fecha la actual. fecha del día, muy bien. La fecha del día, entonces sí tengo la edad. Ahí tienen Claro. otra dependencia funcional. ¿Sí? Ujú. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Vamos a ver qué más dice esa regla, porque hay algo más dentro de esa regla. Y es esto. Un empleado en un momento determinado dice que puede pertenecer a un único proyecto en ejecución o no estar asignado. Y dice que se consigna la fecha en que comienza a trabajar en el proyecto y la fecha en que finaliza, que fue la que pusimos acá. ¿Sí? Y que en un proyecto pueden trabajar uno o más empleados. Con lo cual, número de proyecto, ¿puedo poner el legajo acá? En la primera dependencia funcional que habíamos puesto. Ahí, ¿lo puedo poner? ¿Un número de proyecto me determina un legajo? No. No, ¿por qué no? ¿Qué es lo que me dice la regla? Que en un proyecto que Pueden ¿cuántos trabajar empleados pueden uno o trabajar? más. Muchos. Uno o muchos. Muchos. Entonces, este legajo no puede ir acá. Perfecto. Bien. Pero me dice que un empleado en un momento determinado puede pertenecer a un único proyecto. Y ahí me está diciendo un único. Entonces, ¿cómo podría ser la dependencia funcional? Número de proyecto más el legajo más las dos fechas del inicio del proyecto y de fin.
Fecha, esta fecha. La fecha de que comienza a trabajar el empleado. Sí, la fecha de inicio del legajo en el proyecto, que habíamos puesto acá arriba. Exacto. Bien, ¿y qué más? Y pongo la otra fecha también, no sé. No ¿Y te con eso se notaría, profe? estaría que el determinante. Y esto Claro. me determina. ¿Qué cosa? La fecha que termina. No sé, díganme ustedes, ¿eh? Yo puse lo que más o menos fui escuchando. ¿Les parece que está bien? No. ¿Por qué? ¿Por qué sí o por qué no? Cualquiera de las dos. Escucho ofertas. A ver, Número de proyecto y legajo deberían determinar la fecha de inicio y la fecha fin de cuando el empleado empezó a trabajar y finalizó el tiempo que estuvo trabajando en ese proyecto. vos querés que yo ponga esto acá. Ahí, así. Un número de proyecto y un legajo me determinan la fecha una fecha de inicio, digamos, de ese legajo en el proyecto y la fecha de fin. Sí, me resulta más lógico. ¿Es más lógico o es lo que dice acá? No es una cuestión de lógica esto, es una cuestión de lo que dice la regla. No busquen lógica, busquen lo que dice la regla. ¿Qué dice la regla? Un empleado en un momento determinado. ¿Esto dice eso? No, Un para mí empleado tendría en que un ir momento el determinado puede pertenecer a un único proyecto. número de proyecto, tendría que ir del otro lado del determinado y la fecha del determinante, del lado del determinante. Este acá. Y este acá. Pobre, ¿cómo lo variamos? Un empleado. Uy, no, lo di vuelta. Cualquier cosa hice. Este era el que quería sacar. Pero, ¿qué tal si manejas bien el teclado, Fabiana? Este viene acá. Y el legajo y la fecha. Y una fecha. Esto sí me dice, un legajo, un empleado, a partir de esta fecha pertenece a un único proyecto y termina de trabajar en esta fecha. A ver, yo les voy a poner la otra dependencia que estaba antes para que la analicemos. Una que decía, todo esto, uy, y el número de proyecto estaba también acá. A ver si la podemos leer. Acá, esta regla antes, que es la dependencia funcional, me decía, un empleado en este proyecto empieza a trabajar en esta fecha y termina en esta fecha. Tiene una única fecha de fin. ¿Qué quiere decir? Que yo podría poner, voy a ponerle valores a esto, el legajo 114 en el proyecto 1, ¿sí? Empieza a trabajar el 1 de marzo del 2020, ¿sí? Y terminó de trabajar el 9 de marzo del 2020. El empleado 114 en el proyecto 2 empieza a trabajar el 1 del 3 del 2020 y termina de trabajar el 10 del 3 del 2020. ¿Está admitido eso por la regla? Voy a volver a copiar esta regla acá abajo porque si no, no se ve. ¿Está admitido esos dos valores por la No la regla? cumple. No. ¿Eh? No. No.
No, son valores diferentes, o sea, no es el mismo determinante, perdón. ¿Sí? Pero no está admitido por la regla, porque dice que en un momento determinado, o sea, el 1/3 del 2020, no puede pertenecer a dos proyectos diferentes. ¿Está? Con lo cual, si yo saco el proyecto, no hay forma, porque no puedo poner otro determinante igual y que me dé otro valor del determinado. Porque para un determinante yo tengo un único valor del determinado. Entonces, esto no tendría posibilidad de existir si yo pongo en el determinante solamente el número, la fecha de inicio del legajo en el proyecto y el determinado pongo el número de proyecto. Ahí pongo el número de proyecto 1, por ejemplo, y termina de trabajar el 9/3. Ahí sí está admitido. A ver, con esto de la fecha no podríamos poner el 2/3 del 2020, ¿sí? Porque ya sería otro valor. Eso ya lo tenemos que manejar por el modelo de comportamiento. Pero ¿se entiende? Para un valor del determinante, acá decía, un empleado en un momento determinado puede pertenecer a un único proyecto. A ver, ¿hay alguna pregunta? No se puede tomar como legajo fecha de inicio, fecha de fin, determina el número de proyectos. No hace falta. A ver, cuando un atributo no hace falta, se dice que es un atributo superfluo, que está de más. Entonces no lo vamos a poner cuando está de más. Es irrelevante el valor de la fecha de fin, en este caso. Porque dada una fecha, esa persona va a estar en el proyecto hasta la otra fecha. Entonces ya lo obtenés como determinado. Es irrelevante, sería... ¿te acordás que en la clave la definición es mínimo conjunto de atributos? Bueno, estamos haciendo uso de eso, el mínimo conjunto de atributos. En este caso, agregar fecha de fin sería innecesario. Bien, lo entendiste. Perfecto. Bien. ¿Me permite esto que en un proyecto puedan trabajar más de un empleado? ¿Esta regla me lo permite? Sí, porque yo tengo como determinado el número de proyectos, así que un montón de legajos podrían trabajar, que es lo que me dice esto de acá. Bien. Acá llegamos a encontrar todas las dependencias funcionales que tiene este esquema de relación proyectos de ingeniería que le habíamos puesto acá de nombre. ¿Sí? Vamos a ponerlo en negrita. Esto lo vamos a mandar arriba nuevamente para seguir trabajando acá y poder ver esto. Ahora el tema es el siguiente. Si se acuerdan, cuando... ¿Me están haciendo alguna pregunta? Porque perdí el chat acá. Bien. Vamos otra vez acá. Bien, si se acuerdan, cuando hicimos el modelo entidad-relación de este ejercicio, teníamos un vínculo NAM entre empleados y proyectos. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien. Y ahí tuvimos, porque en ese vínculo había un atributo. Y cuando pasábamos un NAM a tablas, ¿sí? Pasábamos las claves de las dos, de las entidades que vinculaba, si era un vínculo binario, eran las dos, y a partir de eso encontrábamos, y como teníamos atributos en el vínculo, teníamos que definir la clave. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, la clave es esta. Legajo y fecha de inicio de legajo en el proyecto. Y lo hallamos escribiendo las dependencias funcionales. Bueno, eso por un lado. Ahora vamos a ver
olvidémonos del modelo de entidad de relación ahora. Vamos a lo que tenemos acá. La idea sería que nosotros tenemos que llegar a las tablas de esto. Entonces, teniendo los atributos que tiene el dominio del problema y las dependencias funcionales, tendríamos que hacer el proceso de normalización. Que es lo que tenemos que hacer ahora. Con lo cual vamos a mirar un poquito otra vez los atributos. Nosotros teníamos número de proyecto, descripción, fecha de inicio, fecha de fin. Esto que está acá, número de etapa, detalle de etapa, fecha de inicio, fecha de fin de tentativa y todo esto, ¿es un único valor para cada proyecto o son muchos? No, las etapas son distintas. Son muchas La fecha de etapas. inicio es la misma. Hay muchas etapas para un proyecto. Bien. Entonces vamos a decir que dentro del esquema de relación, esto que está acá es un grupo repetitivo. O sea, se repiten los valores. Para un proyecto se repiten todos estos valores. La pregunta es, ahora, estos datos de el legajo que entra a un proyecto, ¿sí? Y que está dentro del proyecto un tiempo, que está fijado por este rango de fecha de inicio y fecha de fin. ¿Es un solo valor para cada proyecto o se repite muchas veces? No, se repite. Se repite muchas veces. Entonces, chingui, vamos a ponerlo así. Perfecto. Bien. Entonces, la idea sería que a partir de estas dependencias funcionales y a partir de este esquema de relación donde nosotros ya sabemos que existen grupos repetitivos, hagamos el proceso de normalización. Si se van un ratitito a la teoría, vamos a ir viendo cada una de las reglas, los pasos de este proceso de normalización para ver si lo podemos hacer en función de este enunciado. La primera regla, lo que hacemos en el proceso de normalización es pasar de formas normales. Vamos a empezar por validar si este esquema de relación está en la primera forma normal o no. ¿Sí? ¿Tienen por ahí la teoría? Sí. Bien. ¿Alguien me puede leer qué significa que un esquema de relación esté en la primera forma normal? Se dice que una relación, tabla, está en la primera forma normal si cumple con la propiedad de que sus atributos o columnas contienen solo valores atómicos, no son multivaluados o compuestos, y pertenecen a un mismo dominio de valores, además no existen grupos repetitivos. Bien. En todo este esquema de relación, estos atributos, los que podríamos haber pensado es apellido y nombres, que serían compuestos, habría que separarlos, y podríamos pensar en dirección, ¿sí? Que sea compuesto. Vamos a suponer que no necesitamos separar la dirección, la vamos a dejar así, hacemos más fácil, y que teléfono es un solo valor, que vamos a guardar solamente un teléfono allí. Después vamos a trabajar sobre cómo separar teléfonos, ¿está? Por ahora lo vamos a dejar como un solo valor. Entonces decimos que lo único que habría que separar son los grupos repetitivos. Con lo cual, lo que vamos a hacer es, me voy a copiar todos estos atributos aquí, y voy a decir que proyectos de ingeniería está compuesto por todos estos atributos, pero que no puedo poner los otros atributos porque es un grupo repetitivo. Ahora, ese grupo repetitivo tiene en las dependencias funcionales algo que me lo permita separar para que no sea un grupo repetitivo. Sí, esto. Hay. Perdón.
Ahí. Está la posibilidad de hablar de etapas, donde me llevo todo lo del grupo repetitivo, ¿sí? Y considero, antes consideraba, que eso me olvidé decirles, que esta va a ser, porque existía una dependencia funcional, que ya me decía que el número de proyecto me determinaba todo lo demás, entonces es una clave primaria, y ahora voy a decir que número de proyecto y número de etapa me permite separar ese grupo repetitivo. Bien, ¿qué más decíamos cuando hablábamos de claves primarias y separábamos así y teníamos algo que nos vinculaba con la otra tabla? ¿Cómo le llamábamos? ¿Qué es lo que habría acá? Clave foránea. Entonces vamos a decir que en esta tabla, para que haya integridad, ¿de qué tipo? ¿Cómo se llamaba esa integridad? Voy a llamar proyectos nada más, así no escribo tanto. Profe, una pregunta, porque Sí. acá medio me perdí. ¿Por qué proyecto no se lo toma como repetitiva? ¿O cómo me doy cuenta cuando es repetitiva y cuando no? Me doy cuenta cuando yo para un conjunto de valores, como son número de proyectos, descripciones, este que está acá, hay otro conjunto de atributos que se repiten muchas veces los valores. A ver, para un proyecto se repiten muchas veces las etapas. ¿Sí? Pensarlo así. Si yo implementara solamente una tabla de esto, ¿sí? Vamos a implementar este sistema, que son los proyectos de ingeniería, estos son todos los atributos. Yo digo, bueno, hago una sola tabla. ¿Te acordás que el modelo relacional es un modelo de tabla? Entonces, en una sola tabla donde pongo todos los proyectos con sus etapas y los legajos. ¿Lo podés ver a esto en una tabla? ¿Te lo imaginás? Sí. Bien. Sí. Perfecto. ¿Cuántas veces estaría repetido un proyecto? Con su descripción, la fecha de inicio y la fecha de fin. Una única vez. ¿Por qué? No, en esa tabla no. No. En esa tabla gigante, ¿cuántas veces estaría repetido? Muchas veces. ¿Tantas veces como qué? Como número de etapas. Como etapas haya. Como etapas, perdón. Y las etapas repetidas tantas veces como legajos haya. ¿Sí? Habría mucha redundancia de datos. Y lo que intentaba el modelo relacional, el modelo normalizado, era evitar esa redundancia de datos. Por eso es que lo primero que intenta es separar esos grupos repetitivos. ¿Con qué? Y con las dependencias funcionales que encontremos, para poder separarlos y que no haya posibilidad de que yo tenga que repetir tantas veces la descripción del proyecto como etapas haya. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Podemos hacer lo mismo con el legajo? ¿O con los legajos que haya? Yo acá en la primera forma normal lo único que tengo que separar es el grupo repetitivo. Y el grupo repetitivo es todo este que estaba acá. El legajo, el apellido, el nombre, la dirección, teléfono, correo electrónico, todo esto. ¿Sí? Profe. Sí. Hola, ¿podría explicar otra vez lo de la normalización? Lo de cómo es proyecto y número de etapa, que no entendí. Bien. Se me mezcló todo.